buenas tardes. Un día muy especial, este 20 de junio de 2019, ya me estaba por ciento 1900, no es 2019, así que buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí en la pantalla de Canal 12 viendo la salud de nuestra gente. Este programa que lo hacemos desde hace 9 años, nuestra 9ª temporada. Estamos llevando información de primera mano a su casa. ¿Para qué? Para obtener la calidad de vida que nosotros siempre decimos que es importante. Este programa que hacemos para prevenir determinadas patologías, determinadas enfermedades y por supuesto que también si existen determinadas dolencias podemos hacer el diagnóstico correcto y los tratamientos adecuados con profesionales del medio que los convocamos aquí todos los programas y los tenemos presentes que nos van contando todos acerca de la salud en nuestra querida Misiones. Este programa es el número 14, emisión 295. Estamos en las redes sociales, nos pueden ubicar allí en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Ustedes los tendrán presentes allí. Estamos nos busca como la salud de nuestra gente, accede a todos los programas anteriores, a determinadas preguntas que le hacemos a los invitados que han estado por aquí, que nos van contando todo acerca de enfermedades, con las respuestas adquiridas allí. Y también en la otra plataforma nos buscan como la salud de nuestra gente en YouTube y acceden al programa completo. ¿Les gustó el programa? ¿Quiere dedicárselo a un familiar? ¿Quiere que un familiar lo vea? ¿Quiere mostrárselo a alguien? ¿Volver a verlo? Por supuesto, puede acceder al mismo programa, no solamente el de la semana anterior, sino también al de los años anteriores. Están todos los programas en YouTube como la salud de nuestra gente. Ya están abiertas las líneas para comunicarse. Pueden hacerlo al teléfono del canal, al 03764 42 10 40 o comunicarse por celular enviándonos un mensaje de texto o también un mensaje de WhatsApp al 3764 19 81 28. Bueno, les quiero agradecer a mis primos que están presentes aquí en el canal, que vinieron a acompañarme en el día de hoy, a Carolina Moriconi y a Tati Schiavoni, presentes aquí, ellos se vinieron de Rosario por otro asunto, pero están aquí conmigo en la salud de nuestra gente. Bueno, las efemérides de la semana, el día 19 de junio fue el Día Mundial de la Anemia Falciforme y la drepanocytosis, ¿no? Bueno, esto para que la gente entienda, la hemoglobina es una proteína que lleva el oxígeno hasta las determinadas células que están en el organismo para que justamente proveerle de este oxígeno y que la célula pueda estar activa, ¿no? Pueda respirar esta respiración en la célula. A cambio de eso, la célula le devuelve dióxido de carbono. Para que esto suceda, el glóbulo rojo transporta el oxígeno a través de una molécula que es la molécula de una proteína que se llama hemoglobina. En algunas enfermedades que cursan con una deficiencia en esta hemoglobina pueden transportar menos oxígeno a las células o hay menos cantidad de estos glóbulos rojos. Estos son anemias y este tipo de anemia se llama anemia falciforme porque en este caso el glóbulo rojo tiene una forma alterada, así es como un bicóncavo. Esto es una enfermedad genética, es una enfermedad en la cual los padres no la padecen, pero llaman autosómicos recesivos, pero sí pueden transmitirle la enfermedad a un hijo y de esta manera padecerla. Por supuesto que, bueno, es una concientización. Cuando hablamos que es el día de, lo que estamos haciendo es que es el día de la concientización sobre esa enfermedad. El día 21 de junio, es decir, el día de mañana es el Día Internacional del Yoga. También lo ponemos acá porque hoy estamos, parece que con la familia, así que le mando un beso a mi hermana que no va a estar viendo porque hay mucha diferencia horaria, pero que está y es profesora de yoga en Tailandia, así que aprovechamos el minuto como para saludarla a ella, pero y saludamos a todos los profesores de yoga y por supuesto también hacemos bueno, una concientización de la posibilidad que existe de la gente de hacer yoga, que en realidad es algo muy bueno para hacer ejercicio, por supuesto, pero también estar bien con el alma. Tenemos unos temas del día que son impresionantes, son impactantes. Hablaremos de todo en el día de hoy. Haremos referencia a nuestro héroe, a una persona fantástica que ha tenido la República Argentina desde sus inicios, desde allá después del virreinato, que es Manuel Belgrano, y para ello nos vamos a dedicar, por supuesto, a su vida y a su legado, el legado de Manuel Belgrano, pero también haremos hincapié en la historia clínica de Manuel Belgrano, nos ahondaremos. Es muy difícil que uno 200 años después pueda
reescribir esa historia clínica, ¿no? Porque los datos que se tienen no son tan ciertos, la medicina es una medicina más de tipo especulativa, la que había, lo que se creía que podía llegar a ser, pero trataremos de alguna manera ver los que nos dejaron los libros, los que nos dejaron aquellos observadores que transmitieron los conocimientos y cómo podríamos entender hoy su padecimiento y su deceso. Para ello trataremos el tema de sífilis, paludismo, trastornos digestivos, donde hablaremos de gastritis en este caso, el reumatismo crónico, la dacriocistitis y finalmente la hidropesía y la insuficiencia cardíaca. Para ello tendremos invitados en principio como para estar en tema y conversar sobre quién fue realmente Manuel Belgrano para todos nosotros, para Sudamérica y particularmente para los argentinos, la profesora Rosana Chávez, que es profesora de Historia y directora del Instituto San Ignacio de Loyola, el doctor Gustavo Méndez, infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Escuela Ramón Madariaga, la doctora Giovanna Porfirio Gularte, que es gastroenteróloga y jefa de gastroenterología del Hospital Madariaga, y las doctoras Lorena Rodríguez, oftalmóloga, y Teresa Peñalba, también oftalmóloga. Finalmente, el doctor Rodolfo Fernández Sosa, especialista en reumatología, y por último, como para completar, el diagnóstico final va a ser el doctor Marcelo Seidel, que es médico clínico. Yo me voy a ir a la mesa porque ya empezaremos la charla con un poco de historia sobre Manuel Belgrano. Hola Rosana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la salud de nuestra gente. Este es un programa médico, pero hoy hacemos un programa especial justamente con uno de nuestros héroes. Como vos sos profesora de historia, me gustaría que nos cuentes a todos quién fue Manuel Belgrano. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Soy también miembro de la Junta de Estudios Históricos de la provincia, así que realmente excelente la ocasión para conocer un poquito más a Manuel Belgrano, una de las personas más completas, íntegras y valiosas de aquella primera etapa de la conformación del actual territorio que es nuestro país. Estamos hablando de épocas difíciles en las cuales realmente eran necesarias personas que como él eran abogado, escritor, periodista, político. Las circunstancias obligaron a que también tuviese que ser militar, pero por sobre todas las cosas un hombre con grandes valores y una integridad completamente abandonado, inclusive perdió toda su riqueza en pos de esta emancipación de nuestro territorio. Pero para comenzar a hablar de él vamos a remontarnos un poquito a dónde nació. Él nació un 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Nació y vivió toda su vida en su casa, falleció en el mismo lugar, en lo que sería hoy por la avenida Belgrano, cerca de la zona del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Hijo de un comerciante muy rico. En esa época los comerciantes eran los más acaudalados de la ciudad, un comerciante genovés y su madre de Buenos Aires. Esta posibilidad económica le dio a él la posibilidad justamente de estudiar en Europa. Muy difícil para esa época, ¿no? Alguien de Buenos Aires trasladarse a Europa. Estudió en las universidades de Valladolid y Salamanca. Cabe destacar que Salamanca es una de las más prestigiosas de la época, ¿no? Porque estaban, así como estaba Salamanca, también estaba, bueno, en la Sorbona, en París, que formaban parte justo de ese gran prestigio. Exactamente. También estuvo unos años, y por ahí no es muy comentado, en la Universidad de Oviedo. Por ahí, como era una universidad menor, no se comenta mucho y siempre estudiamos la de Valladolid, Salamanca, porque de hecho ahí terminó sus estudios. Y conviviendo en una época europea muy convulsionada. De hecho, tenemos la Revolución Francesa de 1789, él con 19 años presenciando todos estos acontecimientos. Después la caída de las monarquías, las nuevas ideas, el iluminismo, todas contrarias a la idea de la monarquía reinante en esa época, ¿no? Así que cuando él se recibe, a los 23 años, vuelve ya con su título y con un puesto en el Consulado de Buenos Aires. El consulado era una entidad nueva que recién se acababa de inaugurar y que se encargaba más que nada de toda la parte económica, relacionada por supuesto con el comercio de la época. Esta va a ser la primera posibilidad de que todas sus ideas se desplieguen, porque también era muy adelantado por lo que había vivido en Europa también en su formación. Entonces él era uno de los primeros que nos hablaban del fomento de la industria, del fomento de la agricultura, del trabajo de la tierra, de la rotación de la tierra para los cultivos. Nos hablaba también de la educación para las mujeres. Para él era fundamental que una mujer sea educada
que utilice su tiempo, que no se dedica a la ociosidad, que para él era uno de los peores males del ser humano. Entonces fomenta la educación para las mujeres. Y como él consideraba que el adelanto de un país era con la base de gente educada y formada, es que también abrió muchas escuelas de náutica, de dibujo y muchas otras. Así llegamos, bueno, a las invasiones inglesas, 1806, ya en Buenos Aires, y algo muy por ahí que marca su personalidad. Toda en la invasión, al tomar los ingleses Buenos Aires, tuvieron que jurar fidelidad a Inglaterra. Sí. Él fue el único miembro del consulado que no juró fidelidad y se va a Uruguay. Después de eso se reorganiza la Reconquista y bueno, en unos meses Buenos Aires... Pero ahí con las invasiones inglesas también él ya adquiere como un cargo en la milicia, ¿no? Claro, porque después de la primera invasión inglesa fue necesario, de hecho muchísimos de los ciudadanos de las clases más altas tuvieron que comenzar con una formación militar porque la posibilidad de una segunda invasión estaba latente y de hecho ocurriría un tiempito después nada más. Él ingresó a los patricios, que era el regimiento para la gente más acomodada de la ciudad de Buenos Aires. O sea que él tuvo esa pequeña formación militar porque bueno, él se formó por abogado, pero la situación hizo necesario que también se forme para el manejo de las armas, estrategias y demás. Es así que hacia 1810, con esta personalidad ya tan importante y que se puso de manifiesto en todos estos años, es elegido vocal por la primer junta, ¿no? La primera junta que unos meses va a estar organizando a este, vamos a decir, todavía no nuevo país, porque en 1810 inicia el camino a la independencia. Pasamos de ser colonia, de formar el Virreinato del Río de la Plata, seguimos siendo virreinato hasta después llamarnos Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero es un proceso que va a llevar años. Y en este primer momento de la configuración de esta junta en Buenos Aires, de lo que era la capital del Virreinato del Río de la Plata, cuando hablamos, yo creo que te contextualizo porque creo que es importante saber el contexto. Claro. Hablamos de un virreinato del Río de la Plata formado por Argentina, por Paraguay, por lo que es la banda oriental, Uruguay, también una parte de Bolivia y de Perú. Entonces un gran virreinato y al ocurrir este movimiento en Buenos Aires, bueno, es necesario que las otras se plieguen. Por eso es que Belgrano es enviado a Paraguay y pasa por nuestras tierras porque Paraguay no aceptó a la Junta de Buenos Aires. Ahí pasa por nuestras tierras, tenemos, bueno, acampa en Candelaria, cruza el Paraguay en una campaña muy desigual en cuanto a números de soldados, muy desigual, tenía nada más que 600, tampoco se esperaron los refuerzos de los indígenas, contra una fuerza paraguaya de 6.000 hombres, digamos que la victoria era casi imposible, pero sí dejó sembradas ya las ideas de la separación de España. Y con generales de oficio, ¿no? En Paraguay sí, Velasco, que era sí, un general de mucha trayectoria, que era el gobernador de Paraguay. Y de hecho Paraguay al año siguiente, ya en mayo, declara su independencia. Sí, el 14 de mayo. Ahí la semilla esta de la libertad prendió. Y bueno, Manuel Belgrano cruza por nuestras tierras, por ahí es muy recordado por nosotros y valorado también porque vio la situación tan desamparada y triste de los indígenas en ese momento. No eran dueños de tierras, trabajaban para los poderosos de la época, para las grandes familias. Entonces él escribe, porque eso también es llamativo, que entre sus campañas, con calores muy grandes, insectos, picaduras, las inclemencias del tiempo, él escribe, y escribió un reglamento, el reglamento de las misiones, en las cuales habla de la igualdad de los indígenas y de los naturales y los que vivían en la ciudad, en la provincia, ¿no? Y eso es tan importante que Alberdi, muchos años después, cuando se sanciona la Constitución, la tiene como una de las bases de la Constitución Nacional en la redacción. Hasta ese punto el valor de Manuel Belgrano, ¿no? Escribir en medio de todo esto y siempre anhelando la igualdad de las personas. Llegamos así, bueno, a la creación de la bandera un poquito después, 27 de febrero de 1812, a él lo mandan a custodiar el río Paraná, tenía que crear 2 baterías, Independencia y Libertad, y él dice que, bueno, era un momento muy importante, estábamos luchando con los españoles, pero no teníamos un distintivo, nada que nos distinga justamente de estas tropas. Así que él decía, bueno, que habiendo la necesidad de enarbolar bandera y no teniéndola, él la mandó a hacer con los colores de la escarapela celeste y blanca, que, bueno, también tenemos que creer por casi seguro que eran por los colores de la familia Borbón en España, porque tampoco podíamos separarnos así inmediatamente. Y así, bueno, llegamos a la declaración de independencia, es una figura muy importante, aunque buscaba una monarquía,
y sus últimos años, 1819, 1820, él estaba en Tucumán, afectado por las muchísimas afecciones en tantos años de campañas militares y en un último tiempo de abandono completo de las personas que lo habían acompañado, de sus amigos inclusive, más aún del gobierno centralista de Buenos Aires. A él le debían muchos sueldos acumulados que no se los pagaron y estando en un momento de desesperación pide ayuda, no le ayudaban hasta que uno de sus amigos de apellido Balbín le presta unos 300 pesos necesarios para el traslado a Buenos Aires. Ya estamos a finales de 1819, muy grave. Llega a Buenos Aires, a la casa donde nació, que es donde va a morir en junio, el 20 de junio. El año que viene se cumplen 200 años de este acontecimiento y olvidado a tal punto que ni siquiera ningún periódico de la época lo mencionó hasta unos días después, porque también era una época caótica de Buenos Aires, 1820. Cabe destacar que el día que falleció Belgrano hubieron 3 regentes del gobierno. No, sí, algo que después, le hemos vuelto a vivir, pero ya es un precedente en la historia argentina de esta situación, ¿no? De 3 gobiernos en un día. Y ese día justamente falleció Manuel Belgrano. Las cosas de la historia, ¿no? Bueno, la verdad que hicimos un raconto histórico maravilloso, nos contaste todo desde el origen hasta su fallecimiento. Esto es como una apuesta histórica de lo que vamos a repasar en los próximos bloques, que va a ser la historia clínica. Yo te agradezco un montón que nos hayas acompañado en este primer bloque aquí en La Salud de Nuestra Gente. Nosotros nos vamos a un corte y en el próximo bloque, como ya lo dije, vamos a repasar la historia clínica de Manuel Belgrano, o por lo menos lo que aparece en los libros, recreándolos con médicos de ahora que nos contarían qué podría haber sido y cómo lo podríamos haber tratado. No se vayan, estamos en La Salud de Nuestra Gente, programa especial sobre Manuel Belgrano. El 3 de mayo de 1813, él se encontraba en el Alto Perú, Manuel Belgrano, y escribe una carta diciendo que estoy atacado de malaria y me arruinó de tal manera que me es penoso hasta hablar. La malaria, para ese momento, era una enfermedad, obviamente que nadie sabía que era transmitida por un mosquito, pero sí lo que se sabía es que producía fiebres cada 3 días. Esas fiebres dejaban devastada a las personas porque obviamente iban destruyendo los glóbulos rojos. La fiebre tan intensa hacía una caída del estado de ánimo muy importante, y cuando la persona empezaba como a recomponerse, a recuperarse 2 o 3 días después, a veces 4 días después, dependiendo de cuál de los paludismos era, recaía la enfermedad. Él tuvo una cura aparentemente sola porque no había algo que lo llevaba a algún medicamento que se usaban medicamentos de la época. Recién estaba la quinina como popularizándose, a la cual se la llamaba levantador, justamente porque le mejoraba el estado de ánimo. Pero bueno, un cambio de aire lo llevó unos años más tarde a Londres, acompañado de Bernardino Rivadavia, por supuesto, a llevar lo que era nuestra república allí a Inglaterra, y termina de recuperarse en Inglaterra. Para esto está el doctor Méndez en una notita que le hemos hecho contándonos de qué es el paludismo en la actualidad. ¿Vamos a la nota? El paludismo es una enfermedad producida por un parásito conocido con el nombre de Plasmodium, del cual tenemos varias especies, Falciparum, Vivax, Ovale, que se caracteriza por ser una enfermedad febril potencialmente grave y potencialmente mortal, que ha sido reportada en algunas provincias en la Argentina, Salta, Jujuy y Misiones, pero que desde el año 2011 no tenemos casos autóctonos afortunadamente. Sí hay otros casos que se han reportado, pero son importados de otras áreas de alta incidencia para paludismo, como son los países africanos, por ejemplo, o países del sudeste asiático. Tiene un tratamiento. El tratamiento se basa muchas veces en las formas de presentación clínica, si estas son graves o no, es decir, en base a la severidad de la enfermedad. Hay diferentes opciones de tratamiento y muchas de ellas se ajustan en base a los perfiles de sensibilidad y resistencia del parásito, es decir, que en determinadas regiones el parásito puede ser resistente a determinadas drogas como la cloroquina y requieren otras opciones de tratamiento
para poder lograr controlar la enfermedad y tratar de llegar hacia la cura en los pacientes que han adquirido la infección. A principios del siglo XIX recién se estaban probando las primeras opciones o estrategias de tratamiento, ¿sí? Era una enfermedad en esa época con una elevada mortalidad, muy discapacitante y por supuesto altamente contagiosa, porque tampoco estaban disponibles las medidas efectivas de prevención, ¿sí? Lo que ya se sabía era que era producida por la picadura de un mosquito, es decir, que aquellas medidas que estaban destinadas a evitar picaduras del mosquito anófeles, más precisamente, eran el método más efectivo para evitar contraer la infección y por lo tanto para disminuir la mortalidad. Un hecho histórico muy interesante en este contexto fueron los hallazgos y los descubrimientos cuando se realizó el Canal de Panamá, por ejemplo. Una de las grandes epidemias o plagas que hacía perder gran cantidad de obreros en esa época para la construcción del famoso canal fue justamente, entre otras, el paludismo, aparte de la fiebre amarilla. Interesante. En el caso del grano que sobrevivió tanto tiempo a su paludismo, ¿no? En general, una de las formas de presentación clínica del paludismo son en episodios de reactivaciones o PUCEs, muchas veces se las llama, que son periodos en los cuales está el crecimiento del parásito, que lleva varios días o semanas para producirse, que habitualmente queda estancado en el hígado, con formas quiescentes del parásito, que cuando se producen generan hemólisis, es decir, ruptura de los glóbulos rojos, y eso genera los cuadros de fiebre intensa y son los momentos más críticos de la enfermedad. Una vez pasados esos momentos críticos, nuevamente el paciente es como que vuelve a recuperar en gran parte su estado de salud normal. El tema es que muchas veces esos cuadros son los que pueden determinar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, terminan en la actualidad en una unidad de cuidados críticos muchas veces. Anteriormente eso no teníamos, así que si esos casos evolucionaban a ese nivel de gravedad, ahí sí la mortalidad era muy elevada y el pronóstico muy sombrío. Al regresar de Europa, él consiguió un trabajo en Buenos Aires como si fuese un embajador en Buenos Aires. Había estado estudiando en Europa, había estado estudiando en Valladolid, en Oviedo, y en Salamanca. Se cree que el paso por Europa también lo llevó a contraer sífilis. Esto, en teoría, le habría provocado unas dolencias muy importantes, al punto que en 1796, hacía 3 años que había terminado su facultad, ya vivía en Buenos Aires, y el médico del protomedicato, que se llamaba Miguel O'Gorman, le diagnostican dolencias múltiples, por lo cual le sugieren cambiar de ambiente, dirigirse a Montevideo, en Uruguay, y recuperarse de estas múltiples dolencias. Montevideo aparentemente tenía un tiempo como un poco más benigno que Buenos Aires, y allí pasó 7 meses. Se creía que él, como decimos, padecía sífilis. Esto era, les digo, de tipo especulativo, porque realmente ninguna de sus parejas se le detectó una sífilis, ni tampoco en su descendencia se vio que existiese una sífilis en los hijos. No obstante, vamos a charlar del tema, y para ello nuevamente el doctor Méndez nos cuenta cómo podría haber sido la sífilis, qué es de la sífilis en la actualidad y cómo se vio el problema de la sífilis en otros tiempos. Vamos a la nota. Una enfermedad de transmisión sexual es una enfermedad infectocontagiosa. Cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual, hablamos de que su principal mecanismo de contagio es por vía sexual, independientemente del tipo de sexo, sea sexo oral, sexo vaginal o sexo anal, sin protección, por supuesto. Y tiene también otras formas de contagio, como en la mujer embarazada, que si no tiene el diagnóstico del tratamiento adecuado, tiene la posibilidad de pasar al recién nacido la infección. En los últimos años se observó en la Argentina que se han triplicado la cantidad de casos, que van desde 11 casos cada 100.000 habitantes, pasó a casi 35 casos cada 100.000 habitantes entre el 2013 y el 2017. Esto tiene que ver con muchos factores, entre ellos uno de los más importantes es la disminución del uso de preservativos como elemento de protección en las relaciones sexuales, fundamentalmente. Y se estima que de continuar con esta tendencia podrían llegarse hasta una tasa de 50 cada 100.000 habitantes en Argentina.
está producida por una espiroqueta, que es un tipo particular de bacteria que se llama Treponema pallidum. Tiene un tratamiento que es altamente efectivo, que es con penicilina, que se administra en forma intramuscular, pero para poder acceder al tratamiento primero siempre debemos pensar como médicos en esta patología infectocontagiosa para pedirle los estudios que nos permitan arribar al diagnóstico y hacer un tratamiento adecuado. Es una enfermedad que puede afectar a cualquiera de estos estratos. La única condición es que tengan relaciones sexuales no protegidas con alguna persona que esté portando la infección. Aparte, es una infección que se caracteriza porque puede estar latente en el cuerpo durante mucho tiempo, no tener grandes manifestaciones, y por lo tanto muchas veces se pueden llegar a diagnósticos que son muy tardíos o muy avanzados en la enfermedad, en la cual es muy evidente. Particularmente en este año nos ha tocado ver un par de casos bastante graves en el hospital que han determinado incluso el fallecimiento de uno de esos pacientes en terapia intensiva, producto de un cuadro muy avanzado que no ha tenido un diagnóstico apropiado en el momento adecuado. Una de las grandes diferencias primero ahora es el acceso a métodos diagnósticos efectivos que son serológicos, la famosa PDRL, que es el estudio que se pide habitualmente, ¿sí? Lo otro interesante, digamos, y preocupante a la vez en este aumento tan importante de casos de sífilis en este último tiempo, es que se ha producido mucho en adultos jóvenes, o jóvenes y adolescentes, con lo cual, digamos, nos está demostrando que tenemos que volver a mejorar, a optimizar la información con respecto a el inicio de las relaciones sexuales, los cuidados que se deben tener, el uso de preservativo, la importancia del preservativo como hasta ahora único elemento de barrera para evitar infecciones que se transmiten por vía sexual. Creo que fundamentalmente pasa por allí. Y por otro lado, también desde el punto de vista médico, del médico clínico, del médico de familia, tener siempre en mente estas infecciones y saber que así como muchas veces pedimos un hemograma para ver si el paciente tiene anemia o no, en una persona sexualmente activa al menos una vez al año pedirle una serología HIV, una serología para sífilis, una BDRL. Bueno, estamos repasando la historia clínica de Manuel Belgrano. Nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque hablaremos de los problemas gastrointestinales que podría haber padecido y también de algo que se dice que era un reumatismo crónico. No se vayan, estamos en la salud de nuestra gente. Antes de la batalla de Salta, se dice que Belgrano padecía de fuertísimos dolores, incluyendo vómitos con sangre. Nosotros lo conocemos como hematemesis. Muchas veces la comida, a veces la bebida, el estrés crónico produce una gastritis. A veces esa gastritis lesiona los capilares, lesiona la mucosa del estómago, como en la parte de adentro del estómago, y termina produciendo sangrados, en algunos casos vómitos, o sea, dolores importantes y vómitos. La doctora Giovanna Porfirio Gularte nos va a contar sobre los vómitos con sangre, esto que llamamos la hematemesis, y también acerca de las gastritis agudas y también las gastritis crónicas. Vamos al video. Los vómitos de sangre, o también llamado médicamente hematemesis, ¿sí? Pueden ser consecuencias de múltiples causas, ¿sí? La causa más frecuente es la gastropatía hemorrágica erosiva, ¿sí? Como otras causas, también las úlceras gástricas duodenales. Esa es la hemorragia digestiva alta, de origen no varicial. Después tenemos las variciales, que obedecen a varices, que son como venas que se forman en el esófago y que por la presión que ejercen se provocan erosiones de las paredes y sangrado espontáneo. Cuando se llega entonces a un sangrado es porque hay un problema interno importante. ¿Cuál es el trastorno más común entonces? Claro, la causa más común de hemorragia digestiva alta de origen no varicial es la gastropatía hemorrágica erosiva. ¿Y qué es la gastropatía hemorrágica? Es cuando la mucosa del estómago, si es que es la parte más interna del estómago, se inflama, se erosiona y sangra. Eso sucede por tensión, por alimentación, estrés. Claro, hay diferentes tipos de causas. El factor alimentario, muy irritante,
El estrés, sin lugar a duda, donde tenemos ruptura de la barrera mucosa, ¿sí? Por isquemia de los vasos gástricos. La ingesta de AINES también provoca, porque los AINES son muy dañinos para la mucosa del estómago, lo que hace que esto se inflame, se erosione y sangre, o forme una úlcera y sangre. Actualmente hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de atender esto y de curar. Sí, así es. Hoy en día, antes las personas con úlceras gástricas o duodenales directamente entraban al quirófano. Apareció los inhibidores de la bomba de protones. Para los gastroenterólogos es una era antes y post inhibidores de la bomba de protones, que son los famosos prazoles, el pantoprazol, el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, que lo que te provocan es una inhibición de la bomba, como dije, de protones, que es la que produce el ácido clorhídrico. Entonces realmente a partir de ahora ya es muy difícil, son muy poquitos los pacientes, prácticamente no existen, que ingresan a cirugía por una hemorragia digestiva de origen ulceroso, ¿sí? Hoy en día los tratamos médicamente y endoscópicamente, ¿sí? Todo mínimo invasivo, entramos con el endoscopio, vemos la úlcera y paramos el sangrado con diferentes técnicas endoscópicas. Claro, por eso, si nosotros pensamos en 200 años atrás, sería sumamente difícil atender una patología semejante. Claro, sin lugar a dudas, en esa época no existía la endoscopía. Para empezar, no existían medicamentos tan buenos con tan buena respuesta clínica, ¿sí? Como los prazoles, que es los que acabo de nombrar. Así que todos estos pacientes, como tampoco hasta décadas atrás, los pacientes estos entraban a cirugía. No. Bueno, hemos visto cómo hoy por hoy tenemos medicamentos y tenemos acceso a tratamientos de lo que podría haber sido, bueno, en este caso, como en el caso de Manuel Belgrano, la erosión del estómago que le producía los vómitos. Cabe destacar que el estrés crónico, como tenían nuestros héroes, ¿no?, la gente de la época, el hecho de estar pensando en permanentemente viajar a otro lugar con las inclemencias del tiempo, con las inclemencias de los lugares donde iban sorteando, cómo pasaban frío, el estrés de una batalla. También, por supuesto, que había algo más que agravaba su problema estomacal, su úlcera en el caso de que existiera, o la gastritis propiamente dicha. Otros héroes nuestros, como el general San Martín, también padeció, y en ese momento se trataban, por supuesto, con dieta y también con algunos medicamentos que podía haber en la época para aliviarle los dolores particularmente. Uno de ellos era la morfina. El general Belgrano tenía múltiples dolores en el cuerpo y algunas impotencias funcionales en los mismos. Se cree que estaba afectado por un reumatismo crónico, es decir, un dolor en las articulaciones y en los músculos que le impedía este movimiento. Por ello, también, basándonos en lo que nos dice la historia, fuimos a preguntarle a un especialista en reumatología, que es el doctor Fernández Sosa, para que nos cuente qué pudo haber pasado. Vamos al video. Reumatismo es una palabra genérica que se refiere a todas las enfermedades reumáticas. En este caso, hoy la medicina tiene una especialidad médica que es la reumatología, que se encarga de estudiar los dolores articulares, dolores musculares, y son múltiples enfermedades, ya que es una especialidad médica. Depende la edad del paciente, depende la forma de comienzo, depende la clínica. Son distintos tipos de diagnósticos que se pueden dar. La gente lo conoce como reuma en términos generales porque no sabe definir bien por qué le duele. Pero es muy importante tener un diagnóstico de enfermedad, porque con el diagnóstico de enfermedad hay pronósticos distintos. Hay enfermedades reumáticas que se curan, hay enfermedades reumáticas que se tratan, hay enfermedades reumáticas que se detienen, hay enfermedades reumáticas que tienen su tratamiento muy específico, y por eso es muy importante tener un diagnóstico a través de un médico o un especialista de enfermedades reumáticas. La gente acude
con tiempo o acude a veces tarde al reumatólogo? Es muy variable. Hoy realmente la gente está concurriendo mucho más precozmente, digamos, una consulta cuando comienzan los síntomas y no esperan a las deformaciones articulares o a las discapacidades crónicas, digamos, donde ya es muy difícil revertir el cuadro. Ante esta situación y con los muy buenos tratamientos que tenemos para las distintas enfermedades reumáticas, todos los médicos de cabecera, los médicos clínicos, los médicos del interior están muy alertados de que existe hoy herramientas para el tratamiento de estas enfermedades y por lo cual las consultas son mucho más precoz y en función de eso mejoran los pronósticos. Exactamente, donde no había métodos diagnósticos específicos para ver por qué le dolían las articulaciones al general Juan Manuel Belgrano, un hombre de una edad media, digamos, supongamos de 30 a 40 años. Entonces hoy, con los elementos diagnósticos que tenemos, el avance de la ciencia, hoy ya no decimos tiene reuma y solamente se le daba calmante. Hoy buscaríamos qué enfermedad tuviera y haciendo una presunción por la edad en que se manifiesta, es muy probable que Juan Manuel Belgrano hubiera tenido, por ejemplo, una gota, una enfermedad reumática asociada al ácido úrico, ¿no es cierto? O es muy probable que haya tenido una artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune y que afecta a muchas articulaciones, o hubiera podido padecer algún otro tipo de enfermedad reumática, pero ya tendríamos que tener un laboratorio, radiografías para poder hacer el diagnóstico. En ese tiempo, digamos, estamos hablando del 1850, 60, no había tratamientos muy específicos y solamente eran calmantes o tratamientos homeopáticos. Bueno, hemos repasado bastante acerca de la historia clínica, pero todavía nos quedan algunas cositas más. Para ello, nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque terminaremos de conversar sobre otra de las patologías que tenía el general Manuel Belgrano, que era un problema en las glándulas lacrimales, en las glándulas que están para lubricar los ojos y que a veces se pueden inflamar. Vamos a un corte y en el próximo bloque continuamos con la salud de nuestra gente. En determinadas circunstancias, las glándulas lacrimales que proveen de lubricación al ojo se inflaman, incluso se pueden llegar a infectar y de alguna manera esa infección tiene que salir por algún lado y en ciertas circunstancias filtra a la piel, hace lo que se llama una fístula, o sea, no sale por el orificio terminal que tiene la glándula, sino que drena en algún sector del párpado. Esa fístula va generando una cicatriz y en algunos casos es deformante. Eso se denomina dacriocistitis. La dacriocistitis trae problemas justamente para la visión porque hay alteraciones en la lubricación del ojo y se cree que esto también era padecido o era una de las enfermedades que se le habían diagnosticado en la época al general Belgrano. Para explicar cómo funciona una glándula lacrimal, la doctora Lorena Rodríguez nos cuenta en el siguiente video. Primero tenemos que hablar de la vía lagrimal y el sistema lagrimal, que tenemos la glándula lagrimal que está en la parte superexterna del párpado, se producen las lágrimas a ese nivel, drenan hacia la superficie del ojo, se distribuyen en cada parpadeo y luego se van a terminar de drenar por la vía lagrimal. En la vía lagrimal tenemos, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, los puntos lagrimales, que se continúan con los canalículos, luego el canalículo común y el saco lagrimal. Después del saco lagrimal sigue el conducto lacrimomuconasal y drena al meato inferior, a la nariz, por así decirlo. Por eso a veces cuando lloramos también tenemos lágrimas por la nariz. Bueno, en eso se basa el sistema de producción y drenaje de las lágrimas. Tenemos una producción de lágrimas refleja y una producción basal, porque aparte de esta glándula lagrimal, que es la glándula lagrimal principal, también tenemos glándulas lagrimales accesorias que están a nivel de la conjuntiva, ¿sí? Y esas producen de forma constante las lágrimas para lubricar el segmento anterior del ojo. Digamos que este es un proceso natural que se da. Sí, y exacto. cuando lloramos mucho... Cuando lloramos mucho, también tenemos, aparte de la producción basal, la producción
por estímulo, ¿sí? Activa, por así decirlo. Y es importante saber que los niños empiezan con el tema de las lágrimas a partir de las 2 semanas de vida, empiezan a tener lagrimeo, ¿sí? Y cuando se nos seca el ojo, Cuando se nos seca el ojo pueden ser 2 causas. Una causa que hay una disminución de la producción de lágrimas o una causa que es un aumento de la evaporación de las lágrimas. Por ejemplo, ahora con el uso de las pantallas, que estamos más tiempo con celulares, con las tablets, con la computadora, podemos ver que hay estudios que se realizaron que nosotros parpadeamos 10 veces menos por minuto de lo normal, entonces nuestras lágrimas se secan, se evaporan más rápido y el ojo se seca, ¿sí? El síndrome de ojo seco, como su nombre lo dice, síndrome, tiene varias causas y varias manifestaciones. Una de las manifestaciones puede ser el exceso de lagrimeo, que es paradójico, pero sucede a veces porque el ojo está tan seco que se manda señales al cerebro de que está seco, el cerebro avisa la vía lagrimal y esta produce lágrimas en exceso, pero a veces el problema no es la cantidad de lágrimas, sino la calidad. Escuchábamos ahí cómo funciona la glándula y ahora tendríamos que saber qué pasa cuando la glándula se infecta y cuando se infecta si se puede abscedar, es decir, que se genere como una gran infección adentro que tenga que drenar, que era lo que tenía el general, que se llama dacriocistitis, y para ello la doctora Teresa Peñalba nos cuenta qué es la dacriocistitis y cómo en la actualidad la estaríamos tratando. Vamos al video. La dacriocistitis es la inflamación e infección del saco lagrimal. Como la doctora recién explicaba, el saco lagrimal se encuentra acá y se forma por la unión de los 2 conductos lagrimonasales. El saco lagrimal se puede inflamar e infectar de forma aguda, crónica y la congénita. La congénita ocurre en el 80% de los neonatos, es inmediato al parto. Los niños nacen, se observa en el momento del nacimiento una tumoración roja, inflamada, los niños a veces pueden tener signos de temperatura. Eso se trata inmediatamente con antibióticos, a veces vía oral, local, masajes compresivos, calor local, para tratar esa inflamación. La aguda también produce signos inflamatorios en esta zona, entre la unión del ojo, el ángulo interno del ojo y la nariz. También se trata, esa inflamación aguda produce mucho dolor, inflamación, una tumoración enrojecida. Se trata con antibióticos vía oral y locales. Es muy importante el calor porque el calor ayuda a ese proceso inflamatorio, ayuda al drenaje espontáneo de la secreción que se acumuló en esta zona. Y la crónica es cuando este proceso, ya debido a una colonización permanente de bacterias en esta zona, esos procesos agudos se hacen repetitivos con el tiempo, entonces alternamos episodios de dacriocistitis en el tiempo a repetición, que también se tratan con antibióticos. Eso puede aparecer en adultos, en edad avanzada, y también tienen la misma conducta. Antibióticos locales y dependiendo el caso, dependiendo si hay edema inflamatorio, celulitis que acompañe este cuadro inflamatorio, se agregan antibióticos vía oral. Y en los niños, dependiendo del estado general, si hay fiebre, dependiendo la edad, el estado general del bebé, en muchos casos acá en el hospital tomamos la normativa de, en conjunto con los pediatras, internarlo para el seguimiento controlado de los bebitos. Doctor, ¿es una enfermedad molesta? Es molesta, es dolorosa, es invalidante porque el ojo permanentemente está lloroso, duele, supura en la mayoría de los casos. Entonces sí, es molesto, invalidante, es doloroso sobre todo. Y si pensamos en alguien que la padeció hace 200 años, como sería Belgrano, realmente debe haber sido mucho más difícil porque no había antibióticos ni nada de eso. Seguramente, teniendo en cuenta en esos años, seguramente calor local, algo para bajar la temperatura y esperar que el cuadro
Sí, evolucione. Un padecimiento crónico. ¿Por qué? Por lo que ustedes nos contaban recién, él padecía de acrocititis crónica, así que habrá tenido varios procesos repetitivos, no habrá sido solamente uno, porque al hablar de cronicidad habla de que esto se repite en el tiempo. ¿Sí? Bueno, aparentemente el general sí tenía una acrocititis crónica que no le produjo una alteración estética, porque como veíamos también ese drenaje a esas fístulas a la piel va produciendo cicatrices en el párpado, cicatrices en los ojos, que dan un cambio estético. Aparentemente el general eso no tenía. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque, último bloque, conversaremos sobre los últimos días del general Belgrano y para ello el doctor Saidel nos contará qué es la hidropesía y qué podría haber tenido si tenía una insuficiencia renal o tenía una insuficiencia cardíaca. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí en La Salud de Nuestra Gente. Los últimos años del general, particularmente el último año, desde 1819 a 1820, que finalmente fallece, fueron años muy complicados. Él estaba a cargo del ejército y de alguna manera estas penurias para moverse, la intemperie, las lluvias, el frío, llevó a que su salud se deteriorara muchísimo más. Se deterioró tanto que se sumó a los padecimientos que ya tenía un problema que podría haber llegado a ser un problema de tipo cardíaco, que desencadenó un edema en el cuerpo, se le hinchaban muchísimo las piernas. Tanto es así que la historia cuenta que en un momento quisieron encarcelarlo a Belgrano por creer lo contrario a lo que era el gobierno de este momento, en el 1819, y que cuando le fueron a poner los grilletes en los miembros, en la pierna, no le cerraban los mismos, es decir, que la tenía tan hinchada que no le cerraba estos grilletes. Su enfermedad se agravó muchísimo a tal punto que no pudo ir a conocer a una hija que había nacido, y el 11 de septiembre de 1819 se depone su ejercicio como general del ejército, renuncia de alguna manera y emprende su regreso a Buenos Aires, donde termina falleciendo el 20 de junio de 1820. Estos años finales, esta muerte final con un dolor muy importante en el pecho, con los edemas, con la retención de líquido en el cuerpo, habla de una insuficiencia cardíaca. Para ello, el doctor Marcelo Saidel nos contará qué es la hidropesía. La hidropesía vendría a ser el exceso, digamos, de agua que hay entre las células, que puede generar entre las células, y cuando aparecen esos signos clínicos al examen físico, hay que siempre descartar, digamos, probables enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, problemas renales, como una entidad que se llama el síndrome nefrótico, en la cual se pierde muchas proteínas por la orina y por eso es que se acumula líquido entre las células. Otra entidad también, las enfermedades hepáticas crónicas. Y hay una posibilidad de que lo que haya tenido Manuel Belgrano sea una enfermedad cardíaca. Sí, podría ser, si generalmente es más progresiva, donde tiene más síntomas respiratorios. Ahora sí tenía un poco de imposibilidad también para subir al caballo, deambular. Una vez se puede plantear, digamos, como enfermedades reumáticas, en las cuales pueden afectar al riñón indirectamente y de esta manera ocasionar esa hidropesía. En el caso del corazón, el punto sería la insuficiencia cardíaca. En el caso cardíaco, sí, lo habitual es la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cual se acumula retrógradamente poco de líquido en los pulmones y también produce congestión hepática y edemas, que se llamamos el término médico que utilizan, que es hinchazón de las piernas, edema en los miembros inferiores o a veces también en la cavidad abdominal. La insuficiencia sería como que el corazón no puede bombear la cantidad de sangre que debería. El corazón es como que está débil, hay muchas causas, digamos, de que se puedan generar la insuficiencia cardíaca, ya sea por una alteración estructural del corazón o por las causas más frecuentes de la enfermedad coronaria, que puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Pero después tenemos miocardiopatías, enfermedades del propio músculo cardíaco, o también patologías valvulares.
Entonces la sangre se acumula, no avanza y eso va pasando el líquido al resto de las células. Al resto de las células. Y puede pasar también adentro del pulmón. Adentro del pulmón también. Es como que la bomba no está funcionando bien, adecuadamente, nos puede eyectar, no puede expulsar la cantidad de sangre que tiene que sacar habitualmente y se va, a través del tiempo, se va acumulando de cierta manera en el pulmón, digamos. Y después del pulmón puede repercutir en otros órganos. Sí, vos nombraste recién los riñones. Los riñones son los encargados como de la filtración de toda la sangre. Ahora, si no están filtrando bien, como vos nos estabas comentando, ¿también eso hace que se acumule o es por este síndrome de pérdida de proteína? Lo habitual para ver hidropesía, siempre siguiendo con el término ese, tendríamos que tener más lo que nosotros llamamos el síndrome ascítico hematoso, que se produce por pérdida de proteína, en la cual la función de la proteína dentro de los capilares es mantener, atraer el agua dentro de los capilares. Si nosotros no tenemos suficiente cantidad de albúmina dentro de los capilares, el agua sale por fuera de los capilares y se genera la hidropesía o el edema, digamos, que esa es la traducción al examen físico. Bueno, nos queda poco tiempo, ya estamos terminando la salud de nuestra gente. Tenemos una fotito de lo que fueron la celebración de los 100 años del fallecimiento del general Belgrano, aquí en la provincia de Misiones, que en ese momento era el territorio nacional, y ya nos estamos preparando para que el año que viene, de alguna manera, sea la conmemoración de los 200 años de su fallecimiento. Terminamos. Nos vamos hasta la semana que viene. Estuvimos en un gran programa de la salud de nuestra gente, repasando la historia clínica del general Manuel Belgrano. Los esperamos nuevamente el próximo jueves a las 16 horas, aquí, La Salud de Nuestra Gente, por Canal 12.